puente del troll. Oficialmente comienza el exorcismo de Anneliese Michel, esta chica de 20 y tantos años de edad de Alemania Occidental que cree, o que otros también han ayudado a convencer, de que está poseída por el mismísimo demonio. Y, como vamos a descubrir en la sesión de hoy, no solo estaba poseída por un demonio o por el mismísimo demonio, sino que había toda una plétora de personajes que comenzaron a aparecer en el momento en el que Anneliese fue exorcizada por un grupo de sacerdotes. En octubre de 1975, uno de los padres involucrados, el padre Habiger, habló con los otros exorcistas del caso y les dijo que se había comenzado a preocupar por Anneliese. Si bien 3 hombres de religión y fe estaban encargados del caso de esta presunta chica poseída, el padre Habiger había empezado a temer que la condición de Anneliese empeorara demasiado. Pero el padre Rodevik le dijo a Habiger que no había un solo caso registrado, vamos a poner énfasis en esa palabra, por la Iglesia Católica, donde los demonios hubieran matado a una víctima de posesión moderna. La condición de Anneliese, sin embargo, empezó a empeorar. Física sí, pero más psicológicamente. La joven ya no tenía ni siquiera periodos con normalidad, es decir, había empezado a desregularizarse biológicamente. Y esto no se debe a una razón mística o a que los diablos la estuvieran manipulando. No. Esto se debe a que cualquier persona que comience a afectar sus ritmos de sueño y su alimentación de manera dramática va a haber efectos en su periodo. Pero la psique de Anneliese también estaba más rota que nunca antes. El simple hecho de ver cruces, de escuchar las palabras del ritual romano, la perturbaba de inmediato y a menudo decía que lo que ya había pasado no era lo peor. Comenzaron, pues, a aflorar estos nuevos personajes de la boca de Anneliese Michel. Y estos personajes, como ya dijimos en el episodio anterior, eran totales celebridades del mundo, o más bien del inframundo. Estaba Judas, estaba Hitler, estaba Nerón. Y para comentar de Judas, Hitler y Nerón, que son nuestras figuras históricas dentro de, pues, el otro roster de pequeños diablillos que también estaban presentes. Y bueno, habíamos mencionado por ahí un sacerdote maldito que violaba y mataba gente. Nos acompaña por 6ª ocasión nuestro invitado, a quien cada vez le vamos a ir agregando más nombres. El día de hoy lo vamos a llamar Mágora, porque ese es otro de sus tantos apodos. El señor Manuel Manolo Apa, Tío González, Nastro. Tío González, güey, no mames, suena bien madreado. ¿Cómo está, tío? ¿Qué onda, Sergio? ¿Qué onda, gente? Muchísimas gracias por invitarme de nuevo a este programa. Pues estoy emocionado porque vamos al final, ¿no? Y pues emocionado y no, porque no se vienen cosas chidas. No, probablemente no. Sí, a huevo, hablar de una morra sufriendo. Sí, güey, no, pues no. Pero la verdad sí está interesante. Entonces, aquí estamos con toda la actitud. Con la actitud de combate. ¡Combate! ¡Combate! Muy bien. Ya saben, bueno, ya lo saben. Si quieren escuchar al buen Mágora, al tío a González, a Manuel Manolo, a su papá, pueden ir a hacerlo al podcast Combate, que también está disponible en casi todos los mismos lugares donde encuentren Bajo el Puente del Troll.
Vamos entonces a avanzar con esta situación. Bueno, ya el exorcismo de Anneliese Michel ya comenzó, ya comenzaron a aflorar estas supuestas personalidades, pero decíamos al final del episodio anterior que estas personalidades en realidad eran más bien un acto, ¿no? Que Hitler era como una especie de burla caricaturesca, cliché correcto, ¿no? De lo que el dictador presuntamente era. Y al mismo tiempo tenemos a Nerón, del cual Anneliese parecía no saber casi nada históricamente. Y bueno, pues si decía ser él, ¿cómo no va a saber cosas de sí mismo el señor Nerón? Bueno, Nerón, en boca de Anneliese, apoyaba la teoría que tenía la madre de Anneliese, Ana. Recordemos del episodio anterior también que dijimos que Ana no creía del todo que Anneliese estuviera poseída por el diablo, sino que en realidad estaba maldita por una mujer. Para recordarnos el meme de maldita mujer, bueno, pues así, tal cual creía la madre de Anneliese que había sucedido. También creo haber mencionado en el episodio anterior que la madre de Anneliese había ido a buscar a esta mujer y no la había encontrado porque la mujer ya había muerto. Por otro lado estaba la personalidad de Judas, que criticaba a los obispos por su laxitud y por modernizar la iglesia. Nuevamente hay que volver a puntualizar que las presuntas personalidades de Anneliese estaban muy de acuerdo con lo que ella ya pensaba de antemano. Nerón, a pesar de estar en el infierno y de ser una figura infame, alababa, adivina quién, a los 3 chamacos de Fátima, que habíamos dicho que pues eran ejemplos a seguir para Anneliese. Entonces, era muy difícil para mí personalmente. Está rara la mezcla, ¿no? Es muy difícil creer que una mujer que afirma ser el diablo y Nerón y Hitler y Judas tenga a tantas presuntas personalidades coincidiendo con su propia visión personal de distintos hechos políticos, religiosos e históricos. Bueno, el día 13 de octubre, hay que decirlo, día de las apariciones de la Virgen de Fátima, por cierto, Anneliese agregó justo ese día, cero coincidencias, a su melodrama personal un nuevo personaje en su posesión. Pero déjame decirte, aquí es todavía más extraño el caso, porque este personaje no es un diablo, no es una figura histórica, no es un sacerdote asesino. De repente, el día 13 de octubre, día de las apariciones de la Virgen de Fátima, Anneliese comenzó a hablar en una nueva voz que ella afirmaba era de la Virgen misma. Entonces ahora Anneliese se autodenominaba un canal de información de la mismísima Virgen María y comenzó a comunicarse con el padre Renz con esta nueva voz. En voz de la Virgen, Anneliese en algunas ocasiones va a hacer supuestas revelaciones, profecías, un poquito como imitando, emulando a los niños de Fátima, y también en voz de la Virgen va a hacer alabanzas hacia la Iglesia Católica, pero va a volver a mencionar su repudio hacia la reforma del Vaticano 2.0. Entonces, bueno, Anneliese no perdía ni la más mínima oportunidad en hacer visibles sus puntos de vista personales a través de estos personajes. No lo digo yo, lo dice la Virgen. Ah, bueno, pues sí lo dice. Nerón, lo dice. Sí, o sea, es una combinación fascinante y tonta y boba al mismo tiempo. No lo digo yo, lo dice Nerón o lo dice la Virgen. Ok, bueno. Pues. ¿Quién soy yo para contradecir a la Virgen o a Nerón, no? Exactamente, ¿no? ¿Y quién eres tú? Que también esa es una postura muy común de estas figuras religiosas. Yo soy solo un hombre, pero no soy yo quien habla. Tienes que escuchar la voz de la autoridad. Estuve viendo estos días Under the Banner of Heaven, se llama esta serie. Es una serie basada en una novela que no estoy muy seguro que sea novela, sino que más bien parece ser como una especie de recuento o reportaje de algo que sí sucedió, pero esta serie habla sobre los grupos radicales de mormones todavía polígamos que están dentro de Utah. Y estos grupos, todos los mormones tienen una especie de jerarquía machista muy peculiar donde todos los hombres
que son cabezas de familia, se pueden autodenominar sacerdotes. Y todo sacerdote dentro de la religión mormona tiene la venia de poder canalizar, si así lo cree, la voz de Dios. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que absolutamente cualquier persona que sea un varón, que esté casado, puede declarar en cualquier momento que lo que él está diciendo no es orden suya, sino orden de Dios. Así de sencillo. Y pues, ¿cómo te cargas esa autoridad, no? O sea, ¿con qué carreta trepas los huevos a ese lugar para poder decir, no, mi amor, o sea, yo ahora me voy a casar con nuestra hija de 7 años porque yo no lo ordené, me lo ordenó Dios? Que es un poquito de la temática que sucede en esta serie, ¿no? Que son estos mormones muy extremistas, polígamos, rechazados por el gobierno del mismo Estados Unidos, que deciden seguir la tradición Brigham Younginiana, no sé cómo decirlo, la tradición de Brigham Young, que es digamos, el secuaz de Smith, y deciden que no solo van a practicar la poligamia, sino que por orden divina pueden practicarla en cualquier momento con sus propias hijas. Entonces, me perturba mucho esta idea de que múltiples religiones abordan la voz de la profecía de una manera conveniente y personal. Ese es al punto un poquito al que quiero llegar, al hecho de decir, bueno, pues mira, no lo digo yo, lo dice la Virgen o lo dice Diosito y entonces te friegas, ¿no? Y bueno, es una actitud de supremacía bastante culerita. Bueno. Para el 31 de octubre, la salud de Anneliese estaba mucho más deteriorada que nunca antes en toda su vida. Si ya habíamos hablado de una Anneliese que estaba poco a poco cayendo en depresión, poco a poco cayendo en una neurosis, poco a poco tomando actitudes bipolares, ahora está peor esta chiquilla, ¿sí? Pero bueno, vamos a regresar unos días. Porque tengo aquí una entrada el 13 de octubre del año 1975 en el diario de Anneliese. Y bueno, aquí estas palabras, según la misma Anneliese, las escribe Lucifer. Y estas palabras simplemente nos recuerdan hasta qué nivel había llegado la patología de Anneliese. Anneliese, en presunta letra de Lucifer, escribe: ahora somos 5: Judas, Nerón, Caín, Hitler y yo. Y por supuesto que ese y yo no se refiere a Anneliese, sino a que presuntamente lo está escribiendo Lucifer. Ajá, exactamente. Bueno, esta entrada del diario continúa de una manera muy peculiar. Continúa con Lucifer haciendo proselitismo religioso. Leo la cita. También opino que la cara de Jesús pintada por la hermana Faustina debería de ser reproducida y propagada en todas partes. Donde esta imagen se encuentre, vendrán bendiciones frente a la gran ruina. El Nazareno y su madre nos han pedido decirles a todos esto. También es importante rezarle a San José. Es de vital importancia. Momento allí. A ver. Se supone que quien está hablando, o dígase escribiendo, es Lucifer. ¿Y qué nos dice el temible y oscuro Lucifer? Nos dice: hay que rezarle a San José, hay que ser buenos. Está muy cabrón, ¿no? Es muy extraño que Lucifer haga proselitismo religioso y que sea como todo buena onda y sea como, pues si quieren salvar, aquí están los tips, anoten, amigos, ¿sí? Paso número 1, cocinen una oración. O sea, es muy extraño que Lucifer esté dando como una especie de receta y de recomendaciones para ser mejores católicos, cuando se supone que el objetivo final de una posesión es torturar y lastimar a una figura, ¿no? En este caso, a la figura de Anneliese. Entonces, no entiendo, honestamente no entiendo qué está pasando, no entiendo por qué Lucifer es tan buena onda. Pero bueno, aquí vemos no digo de boca, pero sí lo de... que no entiendo, disculpa que te molesta, es que los sacerdotes no hayan sospechado justamente eso. Así como, güey, ¿por qué Lucifer está hablándonos sobre San Pedro, no? Y hacerle caso y la chingada, o sea, ¿qué pedo?
Ya lo habíamos mencionado hace un par de episodios, pero yo creo que más bien aquí ya estamos en una situación donde la gente ya estaba tan autoconvencida de que tenían razón y querían creer. La gente quiere creer, ¿no? Me remito a la famosa frase de Fox Mulder en los Expedientes Secretos X, ¿no? I want to believe, que es el famoso póster que se ha convertido como en la bandera que blanden todas las personas que quieren creer que en este universo hay un poquito de magia, fantasía y misterio, más allá de lo que las leyes físicas prohíben y permiten, ¿no? Y creo que es simplemente eso. Todos queremos creer en algo maravilloso. Todos queremos creer. Las posesiones satánicas o demoníacas son tan populares, creo yo, entre la gente creyente, porque para ellos, por muy terribles que parezcan, son una comprobación de que ellos tienen razón. Y por lo tanto, también son una comprobación de que las presuntas recompensas o maldiciones que esperan para ellos y para sus aliados y enemigos también van a llegar. Hay pocas cosas más reconfortantes en la psique humana que el hecho de saber que las cosas van a ser de una manera predeterminada para abandonar por completo el estrés. Y eso es algo que tenemos muy claro pues, en la psicología moderna, que es el ser humano frente a lo inesperado se estresa. Pero frente... Sí, definitivo. Sí, o sea, claro, ¿no? O sea, si no sabes qué va a pasar, si te encierran en un cuarto y no sabes qué va a pasar, te cagas, ¿no? Te estresas, ¡ay, verga! Sí, a huevo. Sí, si dices, va a estar encerrado durante 6 horas y nada, dices, bueno, no está chido, pero o sea, ya sabes qué pedo, ¿no? Ya sabes qué viene. Como decía el Joker en Dark Knight, o sea, no importa que el plan sea un cagadero, siempre y cuando haya un plan. Y la religión es una especie de plan, sí, claro. Es como, mira, tú no te preocupes, si te mueres, ya sabemos qué va a pasar. No hay incertidumbre, relájate, te vas a ir a un lugar bien bonito donde hay nubes y está tu abuelito y está tu perrito y todo va a estar bien. A menos que te acuestes con la esposa del vecino, entonces vas a arder en las flamas. Ok, bueno, pero aunque el plan sea terrible, hay un plan y se quita esa sensación de incertidumbre y el cerebro se relaja y se siente reconfortado por la idea de que hay un orden, ¿no? Entonces yo creo que toda esta gente que estaba involucrada en este caso estaba reconfortada porque esto podía convertirse en algo positivo. Ponte a pensar en qué estaban pensando ellos. Yo creo que el 60 o 70% de los involucrados en esta situación, dígase los sacerdotes, la misma Anneliese, Thea Heim y a lo mejor alguna de las hermanas o la misma madre o padre de Anneliese, todos estaban pensando que los sacerdotes iban a hacer un exorcismo, ellos les garantizaban la seguridad de Anneliese, después de unos meses todo se iba a regularizar, Anneliese iba a volver católicamente famosa, la familia iba a tener una mejor posición social y religiosa por ello, y la misma Anneliese podría ser algún día una figura canonizada o bendecida por la misma iglesia. Yo creo que ese era su anhelo a estas alturas, y por eso tanto proselitismo y por eso tanto ideal religioso detrás de todo el discurso. Pero bueno, según testimonios de los familiares, Anneliese pidió, quiero mencionar esto porque lo habíamos mencionado en el capítulo 1, me parece, pero creo que ya es buen momento de recordarlo. Anneliese pidió que, sin importar qué fuera a pasar, por favor, todos los fragmentos de su diario fueran reproducidos. Anneliese quería que todo el mundo leyera estas palabras que ella estaba escribiendo presuntamente en boca de Lucifer y Nerón y Hitler y demás. Bueno, dentro de su propia patología, dentro del propio juego teatral, dramático que está haciendo Anneliese, ella siempre se refiere a sí misma como la mocosa. La mocosa esto, la mocosa aquello. A estas alturas, la mocosa está escuchando la voz de Jesús, la voz de Lucifer, la voz de la Virgen, la voz de Hitler, la voz de Judas, y Jesús en particular está reconfortándola. ¿Cómo la reconforta? Diciéndole, no te preocupes, tú vas a ser famosa, tú vas a ser una mártir, es más, una santa. Entonces, dentro de la psicología, la psique rota de Anneliese a estas alturas,
en su imaginación el mismísimo Jesucristo le está diciendo, todo va a estar bien, chillax, amiga. Y eso de alguna manera la empuja a seguir. Annalise continúa entonces canalizando a todas estas figuras. Se van agregando algunas de las que ya mencionamos, el Padre Pío, Teresa Newman. Incluso en algunas ocasiones en su diario, Annalise habla como si ella fuera algunos de los niños de Fátima. Annalise estaba en un éxtasis de atención religiosa y aprovechaba cada minuto, cada segundo para condenar al nuevo Vaticano, alabar a la vieja iglesia y justificar para ella misma su sufrimiento. A estas alturas, muy probablemente Annalise ya no estaba tomando debidamente sus medicamentos. No me atrevo a afirmar si en parte o en lo absoluto. No shit. Ajá, pero no estaba tomando debidamente sus medicamentos, no estaba comiendo bien, no estaba bebiendo lo suficiente agua, estaba descuidando física y psicológicamente su persona, por lo que ella creía que era una especie de nutrición espiritual. Bueno, Judas, a quien ya mencionamos, de repente desaparece. Ah, cabrón. Sí, Judas, como si fuera un personaje secreto de Marvel vs. Capcom, de repente estaba en el roster, ¡pup! Y de repente, como si hubieran borrado el archivo, desaparece. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que Annalise se volvió a enfermar. Recordemos que de chiquita ya se había enfermado de esto una vez, pero Annalise se volvió a enfermar de tuberculosis. Y de repente como que se le olvidó este personaje. O sea, fue como, ya no estoy canalizando a Judas. Y en algún momento los sacerdotes le preguntan y le dicen, oye, ¿y Judas? ¿Qué onda con Judas? Ah, no, bueno, ahorita ya no está. ¿Y por qué no está? No, pues quién sabe, pero ahorita yo creo que se fue porque la Virgen me ha prometido mi libertad de todos estos demonios muy pronto. Ya voy de salida, me estoy curando, todo está yendo chido. Eso es lo que le empieza a decir al grupo de sacerdotes Annalise a estas alturas. ¿Y quién son ellos para cuestionar la voz de la Virgen, no? Entonces, Judas desaparece cuando Annalise se vuelve a enfermar. Obviamente, si esta chica tenía tuberculosis, nos deja muy en claro que había algo mal con ella, mal con su alimentación, mal con su salud. Y al acto seguido, digamos, después de la orden de la Virgen, también empiezan a desaparecer otros demonios. Pero quedan algunos de los más, digamos, persistentes. Ocasionalmente todavía tenemos por ahí a Lucifer, que de repente es quien me parece a mí que habla más como Annalise. Era su figura... Sí, era su figura patológica de identificación. Ella no se identificaba claramente con Hitler, ni con Judas, ni con Nerón, pero había algo en su psique que de alguna manera la hacía identificarse más con Lucifer. Y entonces de repente... Bueno, si estudió la Biblia todo el tiempo, pues creo que obviamente el Lucifer es con quien más está, ¿cómo se llama?, relacionada, ¿no? Tal vez no leía la historia o libros de historia, sobre todo historia reciente, hablando de Hitler, así como lo hacía leyendo a Lucifer en el Antiguo Testamento. Me parece una teoría muy interesante, ¿no? Que Lucifer fuera su figura de confort, no porque se identificara en sí con el arquetipo luciferiano, que es una figura de ibris, de orgullo, sino porque quizá, como tú dices, era la figura más clara en su mente, la figura de la más conocida. Pues sí, puede ser, ¿no? Es una teoría muy interesante. Bueno, la voz de Lucifer empieza en su diario a escribir los pasajes favoritos de Bárbara Weingart. Bárbara Weingart era una mártir que me parece que mencionamos en el episodio pasado y que era una de las también de los personajes así como históricos católicos favoritos de Annalise. Entonces, bueno, ya a estas alturas Annalise ni siquiera estaba haciendo como un esfuerzo de dividir, de separar a sus personalidades. Ella y Lucifer les gustaban las mismas cosas, iban a los mismos conciertos, les gustaba el mismo Backstreet Boy. Obviamente no, pues, pero a lo que voy es, había... Entendiendo. Sí, o sea, había demasiadas similitudes entre ambos. Bueno, poco a poco,
conforme van apareciendo y desapareciendo los personajes de este abanico de posesión, Anneliese empieza en su diario a aceptar una idea. La idea de morirse. Morirse, claro, por una causa. Está bien si me muero, no hay bronca si me muero, siempre y cuando mi sufrimiento sea para Dios. Y si me muero por una causa divina, bueno, pues no hay ningún problema. Anneliese entonces comienza a moverse dentro de esta lógica de mártir, donde ella ya no espera salir viva, espera morirse por Dios y usar su sufrimiento como alimento para purificar su alma por completo. Para finales de muy octubre... yihadista el pedo. Muy yihadista, sí, muy yihadista, muy de martirio y muy interesante que como que todos sus cambios radicales de personalidad son en fechas que ella considera importantes, positivas o negativas, ¿no? Es Día de la Virgen, hoy en día va a aparecer un nuevo personaje y va a aparecer una nueva revelación y voy a empezar a canalizar a la Virgen. Es Halloween, es Samhain o Samhain, son los días más oscuros, son los días de la muerte, de los espíritus en el inconsciente colectivo. Pues justo ahorita, entonces se va a poner todo bien oscuro y bien denso, ¿no? Yo creo que no es azaroso, que ella tuviera tan claro su calendario. No quiero sonar como que ella estaba planeando desde una perspectiva maquiavélica todo esto, porque ni siquiera creo que ella tenga un verdadero plan. Ella tenía una agenda, así como mencionamos en otros episodios, o sea, ella tenía, creo que ciertas cosas que quería decir y cumplir, pero no creo que tuviera planeación con fechas exactas. Hay mucha gente de los que hablan de este caso que piensa que sí. ¿Por qué? Porque Anneliese va a dar una fecha eventualmente, o una presunta fecha. A lo mejor estoy equivocado porque no tengo el dato enfrente de mi cara en este momento, pero creo que la fecha que ella da es julio del 76. Ella dice así como, dijo la Virgen que en julio del 76 voy a estar totalmente libre de demonios. Y entonces ella sí tenía a lo mejor como una especie de planeación calendarizada, pero no sé si esa planeación calendarizada era muy consciente o muy lógica. Creo que nada más era como una especie de anhelo futuro, de ponerle una especie de fin o de cierre a toda su situación. Para finales de octubre, todo su discurso, todas sus palabras durante los exorcismos giraban en torno a cagar obispos. Los obispos están mal, la comunión se da mal, todas las reformas están mal, la nueva iglesia católica está mal, el nuevo Vaticano está mal, el nuevo papa no es chido. Todo el exorcismo ya no era un exorcismo de voces y figuras históricas y demonios. No, ahora eran puras quejas de lo que la iglesia estaba haciendo mal. El lugar, recordarán de varios episodios atrás que habíamos dicho que el lugar favorito de Anneliese era San Damiano en Italia, este templito, esta iglesia de los supuestos milagros y las rosas y bla, bla, bla. Bueno, San Damiano se va a convertir en un sitio nuevamente importante dentro de la patología de Anneliese. Anneliese empezó a decir también durante los exorcismos que estaba enojada con la iglesia porque el Vaticano no reconocía la importancia de San Damiano. San Damiano no es un lugar oficialmente reconocido por el Vaticano y eso habla de que el nuevo Vaticano apesta y la fregada. Bueno, el 29 de octubre de 1975, Anneliese se convenció muy pronto de que ella ya era una profeta de la Virgen. Muy pronto la Virgen le iba a empezar a mandar visiones, como a los niños de Fátima, y muy pronto Anneliese sería poseída ya no por demonios, sino por una voz mística para comunicarle nuevas revelaciones a la humanidad. Híjole, bueno, hay un poquito, sí, ya lo hemos platicado mucho, estamos de acuerdo que esta chica estaba destruida por dentro y por fuera, física y psicológicamente, pero hay un poquito de narcisismo religioso, ¿no? En esta afirmación. Hay un poquito de, ya sufrí, ya pasé por el valle de lágrimas, ya pasé por el dolor, entonces ya me toca, ¿no?
muy pronto, ahora sí, ya no voy a canalizar a Hitler y a Nerón, va a venir la Virgen. Y entonces ahora sí voy a empezar a decir cosas bien importantes. Por favor, apunten sus cámaras hacia mí, pónganme atención, porque muy pronto van a empezar a llegar las revelaciones. Ok, va. El grupo de sacerdotes que estaban llevando a cabo el exorcismo de Anneliese Michel se reunieron para una sesión el 31 de octubre de 1975. La familia y los sacerdotes tenían esta fecha como una ocasión especial. Por eso te digo que hay como toda una especie, sí hay una especie como de calendarización. Hay una superstición en torno a estas fechas, hay una superstición en torno a estos días de otoño y siempre ha estado ahí, es parte de nuestra cultura desde que existe la creencia y la fe, incluso desde antes de que exista el cristianismo y el catolicismo. Siempre los días largos de verano y los días cortos de otoño siempre se convierten como en días especiales. ¿Por qué? Porque los hemos vinculado con la cosecha, con nuestra propia supervivencia. Si no hay cosecha, no hay supervivencia. Y con el sol y con los ciclos y con los cambios de fecha, ¿no? Entonces hay ciertas fechas que tal y como se presentan en una religión se van a presentar en todos. Bueno, hayan sido pro o anti Halloween o Día de los Santos, vamos a llamarlo así, el 31 de octubre se realizó una sesión especial de exorcismo. En esta sesión, Anneliese dijo que dentro de ella ahora también estaban presentes José, la Virgen, el Padre Pío, sus dos abuelas, Teresa Newman y agregamos a San Miguel. Ya tenemos, yo creo que a estas alturas ya tenemos más personajes que en Street Fighter 2. No mames. Incluso Pues sí. Street Fighter 2 Turbo, que tenía los 4 personajes extra del arcade agregados, yo creo que ya rebasamos ese roster. Bueno, Anneliese ya, o sea, tiene nada más ahorita. Una putacera de gente ya. Sí, o sea, José, la Virgen, el Padre Pío, sus dos abuelas, Teresa Newman, San Miguel. Agregamos que antes de eso ya estaba Judas, Nerón, Hitler, el sacerdote satánico, exacto, los Lucifer. a huevo. No, bueno, o sea, pues esa muchachita ya no tenía espacio, o sea, yo creo que le pagaba triple al SAT. Sí, o sea, pero bueno. En el otro bando, ¿quiénes seguían dentro de ella? Bueno, en esta sesión especial del 31 de octubre, ella reveló que estaban estos dos bandos, ¿no? Este que acabo de leer era el bando de los buenos, porque también como en Street Fighter o Mortal Kombat tiene que haber buenos y malos, ¿no? Entonces está Liu Kang y está Raiden y bla, 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 y por el otro lado está Shao Kahn y así, ¿no? Entonces, bueno, acá los buenos eran José, la Virgen, el Padre Pío, sus dos abuelas, Teresa y San Miguel. Pero en el otro bando, ¿quiénes seguían dentro de ella? Dentro de ella, en el bando de Shao Kahn, seguía Fleischmann, que era el sacerdote maldito, Hitler, Caín, Nerón, Judas y Lucifer. Pero al final de esta sesión, que era una sesión tan llena de reverencia, Anneliese dijo que que el bando bueno había por fin expulsado de su cuerpo al bando malo. Esta sesión fue diferente. Anneliese, según el testimonio de los presentes, estaba más consciente, era más cuidadosa, maldecía menos, estaba más cargada hacia un lado de tranquilidad y de paz. Y al final de esta sesión, Anneliese dijo en voz alta: estoy aliviada, estoy completamente libre ahora. 15 minutos después de esta gran afirmación y de haber armado todo este desmadre y de haber dicho que el bando bueno había ganado y todo, bla, bla, 15 minutos después de que se había presuntamente terminado la sesión, Anneliese de repente volvió a impostar la voz, a comenzar a hablar con esta voz como demoníaca y dijo: aún no me he ido. Entonces, bueno, es como, siento que esto es como un poquito como el final malo de Freddy versus Jason, que es como, ya se pelearon, ya se agarran a madrazos, ya y los dos mostraron cada uno su machete y sus garras, ya uno mató al otro, ya se acabó, van a salir los créditos, pero al final tiene que salir la mano de Freddy saliendo de la tumba, así, ¿no? Entonces, bueno, supuestamente este era el exorcismo final y no. Llega Anneliese al final y dice: no, aún no me he ido.
Entonces, a razón de esto, la sesión del 31 de octubre continuó hasta la 1:30 de la mañana, pero se dio por cerrada, con los sacerdotes ya muy cansados, asumiendo que Anneliese seguía poseída, por lo que durante noviembre continuaron los exorcismos. El día 3 de noviembre de 1975 se realizó otro exorcismo en el cual los demonios comenzaron a hablar de que iban a hacer fallar a Anneliese en su examen final de la carrera de teología. Qué malos, ¿eh? Qué malos, qué malvados. Bueno, no sé si a lo mejor yo estoy siendo muy duro o para la audiencia que nos escucha no es tan evidente, pero creo que también para ti a estas alturas ya es muy evidente. Pero fuera de las preocupaciones normales de una chica ligeramente neurótica, según el diagnóstico psicológico de los propios psicólogos que analizaron el caso, no hay nada real. O sea, no hay verdaderas preocupaciones, ni traumas, ni dolor. Era ella preocupándose de las cosas que a ella le preocupaban y le molestaban. Y bueno, ella estaba preocupada por reprobar su examen final de la carrera y no poderse graduar y sufrir sin su carrera de teología. Y entonces de repente ella empieza a hablar de, ¿qué creen? Si repruebo no es mi culpa, son los demonios. Ok, bueno, no te preocupes, son los demonios. Todos, ok. Quiero puntualizar que esta sesión de exorcismo, 3 de noviembre de 1975, fue justo un día antes de que Anneliese presentara su examen escrito en la universidad. Anneliese tuvo esta sesión, los demonios se presentaron, hablaron de que la iban a hacer reprobar y de que le iba a ir muy mal y de que iban a arruinar su vida. Y al día siguiente, Anneliese se despertó temprano, viajó a Augsburgo, presentó el examen y todo bien. Todo bien. O sea, no reprobó, no le fue mal, no se puso enferma, no se cayó, no hizo nada extra. O sea, todo bien, todo chido, el examen todo normal. Y para celebrar se fue a misa, porque bueno, ya sabemos cómo era Anneliese, ¿no? Y que le gustaba todo este rollo. Entonces salió a misa para celebrar su examen y durante la misa comenzó a tener síntomas de epilepsia. Se le empezaron a poner rígidas las articulaciones, de repente no se pudo mantener en pie. Justo antes de la comunión, sus familiares la sacaron de la iglesia, estaba toda tiesa, pues estaba rígida, no se podía mover bien. Y esa noche Anneliese escribe en su diario: te hemos engañado, nunca nos fuimos, hoy la puta sucia fue a la iglesia, no saldremos de ella aún. Sí, sí, pues es una de las pocas veces, son casi contadas, me atrevo a decir, pero siempre son más cercanas hacia el final, podemos decir, de todo el fenómeno, las veces en las que Anneliese verdaderamente maldice, las veces en las que es conscientemente agresiva con su lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las pocas veces donde usa la palabra puta, que puta es una de las pocas también palabras como agresivas, soeces, que Anneliese llega a usar. Recordemos que ella casi siempre se refería a sí misma como la mocosa y no la sacabas mucho de ese léxico. Pero este pequeño cambio lingüístico para mí es importante como lingüista, vaya, porque el hecho de que una persona pueda comenzar a autorreferirse de una manera más agresiva contra sí mismo implica que también es una persona que está a lo mejor ya más fatigada de sí misma o ya más dispuesta a sacrificarse, podemos decir. Tampoco quiero llevarlo demasiado lejos, pero bueno, eso es porque también conozco la ruta que va a tomar el caso. El 10 de noviembre de 1975, Anneliese le dio al padre Renz una colección de notas que ella había hecho, de visiones, podemos llamarlas así, que Dios le había dado. Este texto es una muestra muy clara del tipo de Dios que Anneliese tenía en su cabeza. En otro episodio, no recuerdo en cuál, tú mencionaste como que Anneliese hablaba más bien como de un Dios abrámico. Y creo que aquí hay que volver a hacer hincapié en ello.
El Dios o Dios, el Dios católico que Anneliese quería en su vida, no era un Dios de perdón, era un Dios autoritario, era un Dios más bien agresivo, activo, que pedía no humildad, sino humillación directa. El Dios, como lo concebía Anneliese a estas alturas de su vida, era más como una especie de hombre dominante que una versión del Nuevo Testamento del Dios católico. Vamos a escuchar estos fragmentos de las notas de las supuestas comandas o visiones que Dios le dio a Anneliese cerca de noviembre de 1975. Y bueno, ustedes con esta información se pueden hacer una idea de qué era lo que Anneliese quería para el futuro de la religión católica. Eres incapaz por ti misma, debes humillarte. No debes creerte que has logrado nada. Todo lo que tienes es un regalo de mi amor hacia ti, así que debes confiar en mí por completo. Arrepiéntete de tus pecados, cree que te he perdonado, sigue adelante con valor. Cree en mi gran amor por ti, no dudes. Eso me pone triste. ¿Qué no te he dado pruebas de amor? Calla, no hables tanto. Reina tu lengua, porque deberás dar recuento de toda palabra superflua que digas. Ama tu soledad. Las reuniones sociales sirven solo para mostrar tu lealtad a otros, pero no son para tu placer. Renuncia a todos los placeres permitidos. Búscame en cada minuto y escúchame. Haz lo que yo deseo, cumple mi capricho, escucha atentamente para oír mi voz. Si me dijeras que este texto que acabo de leer viene de el capítulo 27, por decir cualquier tarugada, de 50 Shades of Grey, y se lo está diciendo el vato dominante a la morrita, te creería. Suena increíblemente extraño, ¿no? Este discurso. Humíllate, tú no has logrado nada por ti misma, tú no eres nada, todo soy yo te lo doy todo, no hables, cállate, si yo no te permito hablar, tú no hablas, todo lo que dices es vacío, todo lo que dices es superfluo, quédate sola, solo sé social para que tus papás crean que los quieres, pero tú sabes que en realidad debes estar sola, no mereces el amor de nadie más que de mí, solo yo te digo que está bien y que está mal. Solo tienes que tener oídos para mí. O sea, ok, sí, papi, pues, o sea. Sí, claro. O sea, tomando en cuenta que es una persona pues, deprimida, que sabe que no ha logrado nada, ¿no? Que está buscando atención, pues ese alter ego como que le está proponiendo dársela, aunque sea ella misma, ¿no? Sí, ella necesita control y la voz de Dios es la que le tiene que dar ese control, ¿no? Ella necesita un control en su vida. Ajá, pero ella no está recibiendo ese cariño de una manera positiva. Ella necesita un cariño controlador. Ella necesita un cariño violento, una especie de amor apache que la ponga en su lugar, pero que al mismo tiempo también la corrija, la mantenga en un carril. Y creo que esta es la voz del Dios que sí suena más abrámico que de Nuevo Testamento, pero que por otro lado también de nuevo suena como un dominatrix, pues, o sea, como una especie, sí, o sea, suena como una especie de Dios dominatrix que es como, no, y no hagas, y cómete un chícharo y 30 gramos de puré de papa, porque si no, te voy a azotar con un lazo. O sea, suena muy raro, pues, este concepto que tiene Anneliese de Dios, ¿no? Bueno, obviamente después de este lapso, porque quiero recordar lo que dije antes de leer estos textos. Anneliese le da al padre Renz todos estos textos que acabo de leer, como en notas, pedacitos, como en post-its o varias anotaciones. Y entonces el padre Renz dice, ok, o sea, hay algo mal aquí, hay algo roto aquí, hay algo que no está bien aquí. Pero también al mismo tiempo, bueno, Anneliese acaba de terminar la carrera, acababa de pasar su examen, entonces fue como un momento de pausa natural para este exorcismo.
Así que por ahí de finales, más o menos 26-27 de noviembre de 1975, los exorcismos se detuvieron porque Anneliese, quien estaba muy orgullosa de este hecho, finalmente obtuvo su certificado para enseñar religión y misiones. Y bueno, no estaba tampoco en el mejor estado psicológico, entonces se detuvieron un ratito las cosas y no se reanudaron hasta febrero de 1976. En este caso del que estamos hablando, 1976 es, podemos decir, el último año fuerte de hechos, de eventos que todavía conciernen al caso. Y ya estamos entonces en febrero de 1976. En los primeros días de este mes, Judas regresa. La voz de Judas resuena nuevamente dentro de Anneliese y durante una de las primeras sesiones de exorcismo que se hacen en 1976, la voz de Judas da una declaración peligrosa. La declaración más peligrosa que ha hecho hasta este momento, porque este se va a convertir en el factor determinante del cierre de este caso. En febrero de 1976, en voz de Judas, Anneliese dice: la próxima semana la mocosa no comerá. Tiene que ayunar, la puta estúpida. Como queremos atormentarla, el ayuno le será útil. Después de todo, no es como que se vaya a morir de hambre. El mismísimo Judas, quien se supone es una voz sobrenatural a estas alturas, déjame decirte que no era muy bueno haciendo predicciones. Para febrero de 1976, Anneliese y el padre Renz reanudaron sus conversaciones y Anneliese le puntualizó a Renz que los demonios de momento no le estaban dando permiso de comer y que cuando la dejaban comer, solo la dejaban comer un poco. ¿Cómo sabes que no puedes comer normal?, le preguntó el padre Renz. Es que es algo que siento. Es una compulsión que tengo. No debo comer. Por cierto, dijo Anneliese, tampoco debo ponerme guantes o una gorra si está frío afuera. Pero lo peor es que a veces los demonios me piden que cuando hace frío me desvista por completo. Renz escuchó estas, claro, perturbadoras declaraciones y trató de consolar a Anneliese, ¿no? O sea, porque sí le dijo así como, ok. Pero Renz le dijo, a ver... El padre, ok, hazlo lentamente. Creo que no fue lo que le dijo. Espero que no haya sido lo que le dijo. Además, honestamente, para los estándares de la Iglesia Católica, Anneliese era demasiado mayor. Sí. O sea, para las preferencias de la Iglesia Católica, Anneliese tenía como 20 años más de lo que le hubiera gustado a un sacerdote y quizá era demasiado femenina como para el estándar, ¿no? Que casi siempre son como niños de 8 años o cosas así. Entonces, bueno, Renz la consoló y le dijo a Anneliese que nada de lo que estaba sintiendo era su responsabilidad. Le dijo que a pesar de que ella era un adulto, en ese momento ella no estaba bien. Por lo tanto, la responsabilidad de lo que comía o no comía debía recaer en sus padres. Ella era una paciente, sí, finalmente estaba enferma, pero era una paciente que a estas alturas había demostrado que tenía una psique perturbada. Y entonces, el hecho de dejar en manos de Anneliese la idea de que debía o no debía comer, en pocas palabras, la nutrición de Anneliese no debía depender de ella. Sin embargo, pues la familia de Anneliese no hizo nada. Así que conforme fue avanzando febrero de 1976, Anneliese empezó a comer cada vez menos. Y como quizá hemos hablado ya antes en esta temporada, pues un ser humano puede pasar unos buenos 30 días sin comer antes de que empiece a tener serios
problemas o de que la inanición se convierta como en una especie de verdadera causa probable de muerte. Pero Anneliese, dentro de esta especie de castigo sadomasoquista de no hagas lo que no te permitimos, Anneliese también empezó a beber cada vez menos agua. Y esto sí es considerablemente más peligroso, ¿no? Los demonios, de repente, se volvieron menos elocuentes, porque Anneliese se volvió también mucho menos elocuente. Después de semanas de no comer y no hidratarse bien, Anneliese empezó a balbucear cada vez más. Y para el 29 de febrero de 1976, curiosamente supongo que fue un año bisiesto, porque 29 de febrero, Anneliese ya solo podía gruñir o rugir. Ya no podía articular bien, ya no podía hablar normal. Sus convulsiones ya no eran solo de rigidez. Ahora su cuerpo semiesquelético se convulsionaba como en estos ataques que la obligaban a moverse de manera involuntaria. Sus ataques, obviamente con una mala alimentación, probablemente sin medicamentos, con malos ciclos de sueño, se hicieron más fuertes y más comunes. Y para marzo de 1976, Anneliese intentó regresar a Wurzburgo, que era donde estaba su universidad. Logró regresar al campus, pero ya no pudo regresar a su casa. Estaba tan débil, tan cansada, tan adormilada, que ni siquiera la pudieron transportar de regreso a su hogar. Así que la dejaron en su cuarto del campus, donde, como mucha gente que está en un grado serio de inanición, dormía casi todo el día. Tenía que utilizar la menor cantidad de calorías posibles para estar viva. Así que se la pasaba dormida, casi no hablaba, casi no se movía. Cuando se movía era de manera involuntaria, ¿no? Bueno. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Sí, acabas de dar exactamente con mi pensamiento, ¿no? ¡Qué horror que haya llegado a esto! ¡Qué horror que se haya convertido en la historia de una muchachita que se está desgrajando, despedazando, desgranando en cachitos cada vez más, y que su familia la ve y que los sacerdotes la ven y nadie está haciendo nada por ella? Un suero, aunque sea, ¿no? Pues a la chingada, güey. Y a mí se me hace que ya vamos tarde para un suero, ¿eh? O sea, un suero era hace un mes y medio, cuando la vieron que sus papás, que empezó a dejar de beber agua, ¿no? Ese era el momento de un suero. Ahorita, con un mes, o sea, empezó el 2 de febrero, recibió la notificación sadomasoquista de que ya no debía comer y beber. Es de marzo de 1976, cuando estamos ahorita en nuestra historia. Es un mes de seguramente problemas renales, seguramente problemas estomacales, seguramente una descompensación ósea, seguramente, bueno, para los interesados pueden atreverse a buscar fotografías de Anneliese pre y post exorcismo. No lo hagan y al mismo tiempo sí. No lo hagan si no quieren ver a una mujer muy demacrada y muy marchita y muy delgada y muy ojerosa, pero sí háganlo si todavía son el tipo de persona. Obedece a la morsa, güey. Tusk, la película del vato que se convierte en una morsa. No, güey, era una chava toda flaca y era un video que decía obedece a la morsa. O sea, y era súper flaca, pero se movía todo creepy, pero hiper flaca. O sea, flaca, güey. Ok, no tengo idea de qué tipo de cosas veías en la secundaria. Oh, por Dios. Te has echado horriblemente de cabeza, pero adelante. Estoy seguro de que alguien conocerá Obedece a la Morsa. Alguien sí, a huevo lo van a escuchar, a huevo. Obedece a la Morsa, o sea. Sí, güey, sí pegó.
No, ok, bueno, tu concepto de que pegó, no estoy muy seguro, pero arre va, pues obedezcan a la morsa, entonces. Bueno, Anneliese estaba definitivamente obedeciendo a alguien. No sé si era una morsa, no sé si era un mal espíritu, no sé si era Lucifer o eran simplemente voces de una persona con una psique fragmentada y rota. Pero Anneliese llevaba prácticamente un mes alimentándose mal, un mes deshidratada. Se quedó un par de días en Wurzburgo para poder recuperarse y finalmente, como al cuarto o quinto día, Anneliese estuvo lo suficientemente consciente y fuerte como para poder abandonar el campus de su escuela. En estos días, Anneliese seguía preocupada por su graduación. Sí, ya había hecho su examen profesional y sí, ya tenía un certificado, pero no estaba oficialmente titulada. Así que Anneliese comenzó a trabajar en su tesis. Por si hubiera, o sea, bueno, si de por sí estaba desgastada esta muchachita, ¿qué cosa te puede desgastar más que no comer y no beber? Hacer una tesis, que Claro. es uno de los procesos más, sí, pues sí, o sea, es uno de los procesos más desgastantes de la vida universitaria, tener que hacer una tesis. Yo de plano abdiqué, o sea, llegó un punto donde dije, ¿por qué me estoy haciendo esto? No voy a hacer una tesis y me puedo titular de cualquier otra manera, aunque hay como una especie de orgullo muy mal colocado y muy absurdo que me parece en la carrera de letras, ¿no? Que es como los de letras, si no hacen tesis no son nada. No, amigo, o sea, tengo otras prioridades. De entrada tengo que trabajar porque ya ha salido una carrera y tengo que comer. Entonces, la tesis no me va a dar de comer estos 2 años. No tengo unos papás que me estén regalando la despensa. Entonces, ¿sabes qué? Me voy a mover a hacer otra cosa y no me voy a titular por una tesis porque es una de las cosas más estresantes y desgastantes de la vida académica. Y bueno, Anneliese decidió hacer justo esto mientras estaba destrozando la panza de hambre, ¿no? Entonces, mala elección. A los 4 o 5 días de estar trabajando en su tesis, ella dijo que se sentía entonces lo suficientemente fuerte como para volver a casa y la sacaron del campus. Tuvo un ataque de epilepsia, se puso completamente rígida y la devolvieron al campus. Entonces, Anneliese decidió que si no podía regresar o aguantar en ese momento el viaje a su casa, iba a visitar la casa de Thea Heim. Ya lo saben, Thea Heim es esta señora descrita por Manolo como ¿qué? Cucaracha de templo. Cucaracha de templo, sí es. Sí, correcto. Y sí lo era, ya lo establecimos. Thea Heim vivía, ella, bueno, se habían conocido en San Damiano, pero ella también vivía en Alemania. Y afortunadamente o desafortunadamente, Thea Heim vivía a pocas estaciones en tren de donde Anneliese iba a la universidad en Wurzburgo. Entonces, en vez de moverla hasta su casa, Anneliese sugirió que la llevaran a casa de Thea Heim. Una vez en casa de Thea Heim, Anneliese le pidió a Thea un extraño favor. Como una especie de esqueleto vivo que era, se hincó frente a ella y le dijo que la hacía responsable a ella en los días venideros de que por favor no la internaran, ni llamaran a un médico, ni hicieran absolutamente nada que Dios no ordenara. Anneliese le dijo a Thea Heim que era momento de continuar con los exorcismos, pero que ahora sí iba a cortar por completo al 100% con médicos y medicamentos. No iba a tomar un solo medicamento más, no iba a hacer nada más que no saliera de la boca de Dios. Y esa boca era, al parecer, la de ella misma. Anneliese le dijo a Thea Heim que su único medicamento era la oración. Y Thea dijo que estaba de acuerdo con todo lo dicho y se ofreció a regresar a Anneliese al campus en su automóvil. A partir de este punto, Anneliese comenzó a oler, podemos decir. Pasó algo muy similar a lo que ya había sucedido antes en... Quemada de nuevo. Sí y no y sí. Bueno, ¿te acuerdas de hace unos episodios? Me parece que fue primero o segundo episodio del incidente del camión cuando conoció a Thea Heim. Sí.
Bueno, en esa ocasión atacó a Thea, se le aventó encima y cuando estaba encima de Thea, Thea empezó a oler a caca, pero no a caca quemada. Bueno, pasó algo muy parecido y no estoy muy seguro de si haya sido como una especie de repetición, pero esto, nuevamente, a mí me extraña mucho que solo haya pasado con Thea, ¿no? Entonces, Anneliese empezó a describirle a Thea un olor fétido. Le dijo, ¿sabes qué? Huele como a heces, huele como a caño, huele como a rancio. Y unos minutos después, Thea empezó a oler la peste. Era una peste que al parecer venía del interior del vehículo, no del exterior, al grado de que en algún punto Thea tuvo que detener el vehículo, abrir todas las ventanas y las dos se bajaron del carro. En ese pequeño lapso en el que estuvieron abajo del carro, Anneliese aprovechó para decirle a Thea que su más grande terror en ese momento era que la consideraran loca, la institucionalizaran, la metieran a un psiquiátrico, porque ella temía que obviamente sus padres y los sacerdotes fueran a ver que estaba mal, que estaba loca, que no estaba actuando dentro de la razón. Y bueno, si me lo preguntas a mí, pues no estaba, ¿va? O sea, pero bueno, como fuera, Thea le dijo sí a todo, firmo, palomita, pongo, check, y no te preocupes, amiga, yo me encargo de que tus papás no te lleven con el médico, yo me encargo de que no te obliguen a comer, yo me encargo de convencerlos de, o sea, bueno. Finalmente, antes de volverse a subir al carro, Anneliese le dijo a Thea una última cosa. Prefiero morirme y ser una mártir por culpa de este exorcismo que morirme adentro de una institución mental y ser simplemente una paciente más. Ok, pues mal, ¿no? Mal todo esto. De la chingada, ¿cuál mal? Sí, de la chingada. Analicemos esto. La frase de Anneliese no fue prefiero morirme rápido y no sufrir. La frase de Anneliese no fue prefiero morirme a seguir enferma. Esa es una mentalidad normal de una persona fatigada, ¿no? La gente que tiene enfermedades crónicas y esas enfermedades no tienen cura y lo único que les espera en los siguientes 14 años de su vida es sufrimiento. Entiendo perfectamente que una persona que sabe, que tiene esa certeza médica diga, ¿sabes qué? Quiero hacerme una eutanasia y quiero terminar con mi vida y quiero morir no porque crea en la muerte o porque crea que la muerte me va a hacer famoso, sino porque creo que la muerte es el único camino que me queda y si no, mi alternativa es la agonía y el sufrimiento. En ese caso, fabuloso. Ve a Suiza, si puedes pagarlo, y hazte una eutanasia o simplemente cáete por accidente de un puente, ¿no? Y ya. Pero en el caso de Anneliese no tenemos este discurso de un paciente crónico. Tenemos un discurso que es, o sea, no me importa si me muero aquí o en otro lado, siempre y cuando donde me muera no sea un paciente más, sino un mártir, alguien famoso dentro de mi fe, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos este discurso que me parece extraño en Anneliese, donde ella ya está de alguna manera vendida a la idea de que el único éxito, la única fama, el único camino importante que le queda para ser alguien en su vida es su propia muerte. Y ese discurso es un death wish, ¿no? Es un discurso insano, verdaderamente. Y entiendo, yo no sé si aquí puedas ayudarme un poquito a saber más o menos cómo era la situación, pero también entiendo el miedo de Anneliese a no caer en una institución psiquiátrica en Alemania en los años 70 del siglo XX, ¿no? Pues es que realmente todavía hay mucha, si de por sí actualmente aún hay mucha ignorancia al respecto. Ahora imagínate en aquel entonces donde realmente la información no fluye como hoy en día. O sea, sí, al simple hecho de decir institución psiquiátrica, pues se te vienen a la mente, incluso repito, hoy en día, un montón de estereotipos, ¿no? Un chingo de locos, ¿no? Puro vato acá soltando mordidas, amarrados con camisas de fuerza, la chingada. Y ahora imagínate en aquel entonces, ¿no? En una familia, pues un poco, no voy a decir rural, pero tampoco es una gran ciudad, ¿no?
de un área más conservadora, olvídate, o sea, está fuera de consideración. Imagínate lo que va a decir la gente, ¿no? Imagínate lo que ella va a vivir. Ella realmente no está loca, simplemente está siendo víctima, porque esa es la palabra, o sea, y sí tiene peso ser víctima de una posesión. Entonces la pobrecita no tiene nada que ver, o sea, realmente es un ente externo lo que está orillándola a hacer eso, pero ella está bien. Independientemente de lo que el doctor, no recuerdo, Atlock fue el con el que sí lo fueron a llevar y le estaba dando tratamiento para ¿cómo se llama? Sus ataques, convulsiones, sobre sus convulsiones, eso mándalo al diablo, o sea, ya lo hicieron de un lado y ya están inmediatamente pensando en otras alternativas, o sea, creo que por ahí va la cosa, o sea, muy por fuera de consideración eso. Y no solo estoy como totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, sino que también creo que no ha evolucionado en lo absoluto. Creo que la salud mental sigue siendo algo muy poco comprendido. Creo que los seres humanos todavía no le agarramos la onda a... Pues somos bestias muy visuales y muy de los sentidos, y lo que podemos ver y notar y oler y escuchar nos parece real, pero de repente todavía con cosas que no están allí, enfermedad mental, cosas virales, cosas que nos cuesta concebir porque somos estas bestias como macrocósmicas que no saben que existe todo un reino psicológico, un reino psiquiátrico, un reino neurológico y un reino viral, y que no somos como muy capaces de entender que si hoy en día todavía está jodido el asunto de la salud mental, pues en Alemania, en una Alemania destrozada por la guerra, partida en dos por una distribución de posguerra, claro que no iba a ser una buena salud mental. Entonces entiendo por qué Annelies no quería caer en esto, pero su discurso no es simplemente como, ay, sálvame de las instituciones médicas o psiquiátricas. Su discurso es de mártir, ¿no? Nuevamente. Y esta frase que decíamos, ¿no? Prefiero ser una mártir y morirme a ser una paciente más e igual morirme. Bueno, ok. En abril de 1976, mientras estaba orando en una capilla, Annelies se cayó al piso y se abrió las rodillas intentando ponerse de pie. Ok. Así, o sea, ya estaba tan mal, estaba tan débil que lo único que podía hacer era arrastrarse después de caerse al piso, y se raspó tanto las rodillas que bueno. El día 14 de abril habló con su asesor de tesis, y su asesor de tesis declararía a posteriori que cuando él habló con Annelies era una jovencita lúcida y decidida y psicológicamente normal en su concepción de lo que era normal. No sé si su asesor de tesis era un imbécil o... ajá, esa es una de mis teorías. Le valió madre al señor. Sí, o le valió madre, o si no le valió, esto también nos podría dar una pista de que Annelies se comportaba muy diferente dentro del ámbito académico y con su familia y con los sacerdotes. No sé cuál de las dos es, porque toda persona que habla fuera de un contexto religioso con Annelies la encuentra normal. Peter la encontró normal cuando empezó a salir con ella. Sus primeras amigas la encontraban normal. Los primeros médicos la encontraban normal. Incluso los primeros encuentros que tuvo con los sacerdotes la describen como una chica normal, no poseída. Pero a partir de que el exorcismo comienza de manera formal, Annelies está en otro rollo, ¿no? Está en una cuestión. Bueno, el Jueves Santo, Annelies se cayó de la cama estando sola en su dormitorio y no tuvo ni siquiera la fuerza para levantarse y volverse a subir a su cama. Así que durmió el resto de la noche del Jueves Santo en el piso. Pasó todo el Viernes Santo rezando dentro de su cuarto y luego bajó a la capilla, donde se quedó hasta el anochecer. Al día siguiente se levantó totalmente exhausta y después de días enteros de haber comido mal, dormido mal, haber estado en el frío del piso y no haber hecho otra cosa más que estar obsesionándose con la oración, comenzó a tener violentos ataques epilépticos.
Cuando la encontraron en la capilla, la llevaron a su cama y comenzó a tener ataques de ausencia. Y se quedó en ese estado de ausencia por horas. Este parecía ser el nuevo patrón autodestructivo de Annelies Michel. Se desvelaba, se fatigaba, rezaba, su cuerpo no soportaba el estrés, tenía ataques, primero epilépticos de mayores, después ataques de ausencia, y repetía y repetía y repetía esto. A estas alturas era tan negligente con su alimentación que había días en los que comía poco o nada. La próxima vez que Peter volvió a ver a Annelies, el doctor Beth, un nuevo médico del roster, le informó que a Peter, por cierto, o sea, el médico habló con Peter y le dijo, ¿sabes qué? Annelies ha estado ausente por días. Ya no se puede quedar más en el campus no se puede hacer responsable por ella, por su salud y por su vida. Cuando yo la vi estaba un poquito mejor, ahorita está empeorando. Y Peter, después de estas noticias de hablar con el médico, corrió al cuarto de Annelies y le dijo que tenían que moverla, que tenían que irse a un hospital, que tenían que hacer algo. Y Annelies le contestó muy tranquila a Peter y le dijo que no, que ella había recibido una profecía directa de la Virgen, en la cual la Virgen la condenaba a sufrir hasta julio. Y si la Virgen se lo ordenaba, eso era exactamente lo que Annelies tenía que hacer. Peter la convenció en esa ocasión de comer un poco y de beber agua como una persona normal. Pero cuando hizo esto, le pasó algo que le sucede a mucha gente que está en estados de desnutrición o de inanición. Le empezó a doler el estómago. Es muy común esto. Es común que la gente que no puede comer, de repente su estómago está tan chico y tan poco elástico que cuando finalmente comen les duele el estómago. Y mucha gente que se está muriendo de sed. Exactamente, ¿no? Mucha gente que se está muriendo de sed bebe tanta agua que se revienta el estómago y como está achicado y poco elástico, se les destroza el estómago. O comen un montón y vomitan. Esto es algo que recuerdo haber leído en la temporada de Las Estrellas Indiferentes, el caso de la expedición Donner, cuando los últimos sobrevivientes lograron bajar y se encontraron con un pequeño asentamiento indio norteamericano. Los habitantes del asentamiento les dieron comida y los sobrevivientes empezaron a comer tanto que se vomitaban encima y seguían comiendo, ¿no? Era como un estado de total desesperación, de decir, necesito nutrirme ya, pero mi cuerpo ni siquiera es capaz de tolerar esta cantidad de nutriente porque está funcionando en vapores, está funcionando al mínimo de capacidad posible. Bueno, Annelies, por supuesto, vio esto como una señal de desobediencia frente a la Virgen. Yo te dije que tú eras mi esclava y debías sufrir. Y no lo hiciste, comiste por ese muchachito, bebiste por ese muchachito y ahora te duele el estómago. Esta ansiedad le provocó de inmediato ataques a Annelies que le pusieron el cuerpo rígido al grado de que empezó a tener dificultad para respirar. Cuando Peter le dijo, ¿qué hacemos? ¿Qué quieres que haga? Ella le dijo, llévame a la capilla, llévame a la iglesia. Y cuando llegaron a la capilla, los ataques epilépticos le comenzaron a afectar el rostro. Entonces de repente Annelies no podía controlar sus expresiones, abría de más un ojo, torcía la boca, cosa que se ha prestado, por supuesto, al sensacionalismo de Hollywood para decir que pues cuando Annelies bajaba a una capilla católica se le torcía la cara, ¿no? Es obvio. Y ahí, en la capilla, se tiró al piso como una muñeca de trapo y Peter no pudo volver a levantarla. Por supuesto, este episodio se convirtió en uno de los más sonados en el caso. Los católicos llaman a este efecto de no poder levantar a una persona presuntamente poseída como gravedad del poseído.
Se cree que es una cualidad sobrenatural que afecta a personas poseídas. Pero bueno, lo que en realidad estaba pasando es que Anneliese era una muchachita muy débil, en pleno ataque epiléptico mayor, que quedó tendida en el piso. Y nuevamente, como hemos dicho en otros episodios, si alguna vez han intentado levantar a una persona que no quiere cooperar, es decir, que está totalmente disasociada de la idea de que alguien le ayude o la levante, es muy difícil. Incluso personas que pesan menos de 60, 50 kilos, es muy difícil levantar peso muerto en un saco de carne, que es exactamente lo que somos, ¿no? Entonces, bueno, esta fue la última experiencia que Anneliese tuvo en el campus. Uno de los momentos más popularizados, más estereotipizados, más abusados por Hollywood. Anneliese bajando a una capilla en medio de una escuela religiosa y con la cara retorcida y un ojo mal abierto y la boca chueca, y luego cayéndose al piso y su propio novio no la puede levantar porque pesa más que el mismísimo demonio, ¿no? Y después de este incidente, Anneliese finalmente regresaría a casa el 9 de mayo de 1976, junto con sus padres, junto con Peter, junto con su amiga Bárbara, quien finalmente tuvo que recogerla en un automóvil y llevarla a casa. No pudieron tomar el tren, o sea, tuvieron que llevarla en auto hasta su casa, cosa que a lo mejor no era lo más recomendable, lo más simple, pero fue la única manera de poderla llevar así. Y cuando Anneliese se vuelve a instalar en su cuarto, ahora sí, estamos en la recta final. Anneliese está todo el tiempo desconectada. Cuando está conectada está gritando o maldiciendo a viva voz desde el cuarto. Está encerrada todo el día en su habitación sin comer nada. Casi no está durmiendo, excepto cuando la fatiga la vence y se queda dormida de pie o tirada en el piso. A veces está completamente desnuda. A veces está vestida, pero por fuerza de su propia familia. Su salud física ya no le permite que su cerebro conecte bien ideas o frases. Su habla se va volviendo cada vez más errática y, como les dije antes, es justo en este momento donde se le toma la fotografía más famosa que se usa en libros y videos sobre su caso. Una fotografía donde se le puede ver con los ojos completamente hundidos, los ojerosos por insomnio e inanición, los cachetes enjutos, y pues la jovencita, la mujer que vemos en esa fotografía no es la misma que la que teníamos cuando comenzó este caso. Y este me parece un punto muy orgánico para cerrar por el día de hoy. ¿Cómo la ves? Me parece muy bien. Sí, también creo que es un buen punto. Ya más o menos. Vamos a la recta final, ¿no? Pues sí, o sea, ahora sí creo que ya estamos casi en la recta final. Digo casi porque también vamos a tener que dedicarle unas cuantas paginitas a hablar de lo que pasó después del famoso o infame juicio de los involucrados en el caso de Anneliese Mikel. Pero creo que tanto tú como todas las personas que nos escuchan ya se pueden imaginar que si hay un proceso legal y si esto está sucediendo a estas alturas de mayo de 1976, Anneliese no va por buen camino, ¿no? No, para nada, no, pues digo, ya desde que está cayendo, está nutrida, pues ya, como bien dices, ya lo estamos oliendo. Sí, ya hay indicadores claros de que esto está decayendo. Pero bueno, si ustedes no saben qué sigue, si ustedes no saben cómo continúa el caso de Anneliese Mikel, entonces no se pueden perder el siguiente episodio de Bajo el Puente del Troll, cuando hablaremos de los siguientes meses del año de 1976, meses que fueron brutales para Anneliese y que fueron quizá los peores de todo este caso, que de por sí hasta el momento no ha ido maravillosamente bien. Manolo, muchísimas gracias. Sergio, no, muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Aquí estaremos para el final. Ya se acerca el fin de esta temporada, de esta historia trágica, pero interesante.
Trágico, pero interesante. Esa es la definición. Esos son los tags que deberían estar en todos los episodios de Bajo el Puente del Troll, ¿verdad? Trágico, pero interesante. Bueno. Morbosamente interesante. Quizás sí. No sé qué tal me siento con esta idea de explotar la tragedia ajena. Casi siempre por eso mismo me mantengo en temas fantásticos e inexistentes, pero me parece que es muy importante y es muy necesario darle este enfoque distinto a este caso y no permitir que solo se le dé el enfoque religioso o que solo se le dé un enfoque incluso más popular a este caso, ¿no? O sea, casi siempre se explotan las partes álgidas del caso, pero poco se habla de una verdadera degradación del sujeto, en este caso de Anneliese, que me parece muy importante puntualizar. Eso es exactamente lo que estamos haciendo aquí, anexando también la visión contextual histórica de Manolo González, que forma parte del podcast Combate. ¡Combate! Aviéntate un combate. ¡Combate! 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 Y con ese combate y con todos esos combates, ahora sí nos despedimos y nos escuchamos. Esperamos escucharlos la próxima semana, que no creo que sea todavía final de temporada. Yo creo que nos quedan 2 episodios más todavía, pero 2, 3, ¿no? 2 calculo yo, pero ya veremos qué depara el tiempo. Nos escuchamos entonces ahora sí la próxima semana en Bajo el Puente del Troll. Adiós. Algunos de los fondos musicales de este programa pertenecen al paquete 10.000 piezas de música de Media Solutions. Todo el crédito a sus respectivos creadores. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital de Bajo el Puente del Troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el Puente del Troll.